Ok, buenas tardes. Saludos a todos. Este encuentro que vamos a hacer ahorita es referido a la actividad correspondiente al 20% del segundo corte de aire acondicionado. Esta actividad tiene la particularidad, perdón, de que van a calcular la carga térmica en un recinto, en un área determinada. Em, ok. Van a determinar la carga térmica sensible y efectiva, latente efectiva. No se va a calcular, no se van a calcular los equipos, ¿ok? Ahorita estamos en la parte teórica todavía. Simplemente se va a calcular la carga térmica del recinto. Ok, la primera parte de la actividad es, si se quiere, la parte teórica, la parte que ustedes necesitan para poder entrar en el problema. ¿Ok? La primera parte dice, tanto la carga sensible como la carga latente se deben a distintos conceptos que deben calcularse por separado. Explique en qué consiste cada uno de estos conceptos. Estos conceptos hay autores que lo llaman partidas, por eso es que en la actividad parece que también llamadas partidas. Hay autores que la llaman partidas, y pero no importa cómo se identifique. ¿Qué son esos conceptos, eso que tienen que ustedes buscar? Es lo que ustedes necesitan para poder hallar la carga térmica en el recinto que vamos a explicar ahorita. ¿Qué es eso? Vamos a resumirlo aquí. Fíjense, hay una serie de factores. Son todos los factores que influyen en cómo voy a determinar yo esa carga. Acuérdense que, bueno, acuérdense, digo yo, pero cuando se determina la carga térmica se determina para poder saber cuáles son los equipos que necesito para acondicionar el ambiente, para llegar a temperaturas confortables, ¿no? Por eso es que ustedes ven que en oportunidades los equipos de aire acondicionado no dan lo suficiente o están sobredimensionados. De ahí de donde viene que ustedes encuentran a técnicos de refrigeración que ustedes les piden que les recomienden un aire acondicionado para un ambiente determinado, y ellos sacan una calculadora de bolsillo y simplemente toman las dimensiones del ambiente, lo multiplican por un factor y te dicen, necesitas tantos miles de BTU. Eso no se debe hacer así, porque hay una serie de factores que influyen en la capacidad de, del equipo que se va a instalar. Entonces no es agarrar una calculadora, multiplicar largo por ancho por altura, a la base por la altura del ambiente, y lo multiplica por un factor para que te da. En ocasiones ustedes van a ver que los ambientes son pequeños y los aires acondicionados son muy grandes. ¿Por qué? Porque es una forma de no equivocarse, entre comillas, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que uno quiere es tener el ambiente frío, pero hay una diferencia entre tener un ambiente frío y tener una nevera. Entonces, bueno, esos son detallitos y es muy común, muy común ese tipo de cosas. Entonces, hay una serie de condiciones que uno tiene que ir evaluando. En el libro del manual de aire acondicionado de Carrier, ¿okay? El que les mencioné la vez anterior, aparece en el capítulo 1, análisis local y estimación de carga. Fíjense, allí está bastante detallado. No es necesario, yo no estoy pidiendo tan detallado como lo tienen ellos, porque no estamos haciendo un proyecto. ¿Okay? Lo nuestro es una, una actividad donde hay un problema, vamos a resolver ese problema, pero no es un proyecto donde eh, tenemos que tomar en cuenta, por decir algo,
los utensilios, o sea, los equipos de computación que pueden haber allí que generan una parte de calor. A veces no es representativa, pero se toman en cuenta para cuestiones en cálculo detallado. Aquí no es necesario tomar en cuenta. Bueno, ahí ustedes ven que hay una serie de partidas que no es necesario tomarlas en cuenta. Aquí les voy a dar un resumen de lo que sí tienen que tomar en cuenta. Primero, el cálculo de carga sensible. Ustedes van a determinar el cálculo de carga sensible y el cálculo de carga latente. Con respecto a la carga sensible, calor debido a radiación a través de ventanas, claraboyas y lucernarios. Eso es lo que llaman tragaluz. En el caso del problema en cuestión, no hay claraboyas, ni lucernarios, ni tragaluz, ni nada de eso. Simplemente se va a trabajar, por un lado, ventanas. Ventanas, puertas, en el caso de que las puertas sean de vidrio, ok, tienes el calor debido a la radiación a través de ventanas. La segunda dice calor debido a la radiación, transmisión a través de paredes y techo. Yo tengo una cantidad de calor que me va a radiar las paredes debido a qué? Debido a el calor externo, debido al calor del sol. El sol le da directamente a la pared, entonces me produce un calor en la parte de adentro, esa es el que voy a calcular. Y el techo, eventualmente, si el techo, si llega radiación solar, en el techo también tengo que calcularlo. Creo que en el problema en cuestión no se necesita eso. Cálculo debido a la transmisión a través de paredes y techos no exteriores. Las paredes compartidas. Se llaman paredes compartidas. Tengo esta pared que está compartida con otro ambiente. Entonces, bueno, aquí el ambiente está más caliente que este, entonces hay un calor. Acuérdense que la temperatura va de mayor a menor. Zonas más calientes, zonas menos calientes. Calor debido a transmisión a través de paredes y techos no exteriores, lo que acabo de mencionar. Calor sensible debido al aire de infiltración. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando ustedes abren una puerta, hay una cantidad de aire que entra de la parte exterior. Esa cantidad de aire o ese aire está caliente. Entonces se debe calcular el calor sensible debido al aire que entra. Calor generado por las iluminaciones del local. La iluminación, dependiendo del tipo de iluminación que haya, genera calor. Entonces nosotros tenemos que determinar el calor sensible producido por esas lámparas, por esa iluminación. Y calor generado por personas que ocupan el local. ¿Okay? Se toma una media, ¿no? De cuántas personas, no es un cálculo instantáneo, de que, bueno, que a las 12 van a haber 20 personas y a la 1 va a ser una persona. No, no. Se toma un promedio de la cantidad de personas que van a estar, entran, salen del local, y en función de eso hallamos el calor sensible debido a la cantidad de personas que están en el local. Luego hacemos el cálculo del calor latente. Calor latente debido al aire de infiltración, igual. Tengo calor sensible y calor latente debido al aire que entra. Generado por las personas, igual. Hay un calor sensible y un calor latente. Aquí hay un calor latente generado por cualquier otra cosa. Esos normalmente son unos factores de seguridad que nosotros vamos a usar. ¿Ok? Pero allí se incluye todas las cositas que puedan generar calor que estén dentro del ambiente. Y muchas veces se considera como no es algo significativo, a menos que sean los equipos, por lo menos si ustedes tienen en un ambiente, dentro de ese ambiente, un equipo de refrigeración, por decir algo. Hay una nevera y el equipo de la nevera está en ese ambiente. Si es representativo, si hay que determinar, si hay que considerarlo. Pero si no, bueno, se toma un factor de seguridad y con eso funciona. Fíjense, para este tipo de cosas, les recomiendo hay una tabla que envuelve o en el que resumen todos los cálculos que se pueden hacer.
La gente de Copeland, perdón, la gente de Carrier, tiene esta tablita que está aquí. ¿Ok? Esta que ven aquí. Entonces, esa tabla te dice qué es lo que vas a calcular, el factor que vas a aplicar, etcétera, etcétera. En el manual de Copeland también aparece una tabla muy parecida. Esto es una forma generalizada, si se quiere, para determinar las cargas térmicas en un ambiente. Eh, en el PJ Rapán no aparecen esas tablas. Pero en la mayoría de los libros aparece esa tabla, o sea que no es nada. De todas maneras, se las voy a colocar en la plataforma. Voy a tomar una foto a una muy buena que tengo y se la voy a colocar para que la tenga como guía. ¿Okay? Entonces, después de nosotros saber esto que les acabo de decir, o sea, lo que necesito para determinar, para hacer mi problema, entonces vemos el problema. ¿Qué dice? Aplicando los conceptos expuestos en la parte anterior, entonces fíjense que ya me estoy refiriendo a lo que ya hablamos. Determine la carga térmica sensible, efectiva y latente, efectiva, en un local determinado, destinado a oficinas, cuyas dimensiones son 30 metros de largo, 10 metros de ancho, 4 metros de altura. La pared sur y este dan al exterior. El coeficiente de densidad por espesor es de 300 para ambas paredes. Y el coeficiente de transmisión es de 1.4 vatios sobre metro cuadrado grado Kelvin. Entonces, fíjense, te estoy dando ciertas características. Ahora bien, dice, la pared norte y oeste son interiores y se comparten con locales no climatizados. Para este tipo de problemas es recomendable hacer un pequeño dibujito. No cuesta nada. Se hace un pequeño dibujito, cuadrito, tanto de largo, tanto de ancho. Esta pared se comparte con otro ambiente. Esta pared se comparte con otro ambiente. Esta pared le da la luz del sol, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para tener una idea más o menos de lo que se está hablando. Luego dicen, el suelo y el techo son compartidos con locales climatizados. Quiere decir que el suelo, el piso de abajo, hay un local que tiene aire acondicionado y el piso de arriba hay otro local que tiene aire acondicionado. Por lo tanto, en esas condiciones no se toman en cuenta ni el piso ni el techo para hacer los cálculos. ¿Okay? Porque se supone que hay vamos a decir así, que se equilibra, por dar una palabra, ¿no? La temperatura que va a transmitirse de arriba hacia abajo va a ser igual a la temperatura que se va a transmitir de abajo hacia arriba. Entonces, bueno, en piso y techo no lo vamos a tomar en cuenta. En la pared sur hay dos ventanas, dan las medidas de la ventana, cada una con marco metálico y vidrio capaz de absorber hasta un 60% de la radiación solar. 40% no lo absorbe. ¿Por qué? Porque esas ventanas tienen papel ahumado o lo que sea. El coeficiente de transmisión del vidrio es tanto, ahí se lo están dando. El coeficiente de transmisión de las paredes interiores también se le da como dato y se considera una ocupación media de 22 personas. La iluminación es mediante lámparas fluorescentes con una potencia eléctrica de 5 kilovatios. 5 kilovatios de potencia eléctrica de toda la iluminación del ambiente. No se consideran infiltraciones de aire exterior, dado que el local no tiene puertas que comuniquen con áreas exteriores. ¿Qué quiere decir? Que el local tiene unas puertas. Es como decir que el local está dentro de un centro comercial y el centro comercial está climatizado. Entonces, no se consideran las infiltraciones en el aire. ¿Por qué? Porque cuando ustedes abren la puerta, se supone que el aire que está entrando no es aire caliente. ¿Por qué? Porque está dentro de... Imagínense eso. Imagínense que es un local de un centro comercial, climatizado totalmente. Ah, perfecto. Entonces, de hecho, puedes dejar las puertas abiertas. No se está hablando de puertas abiertas aquí, ¿no? Pero no se toma en cuenta la infiltración para hacer más sencillo el problema.
Para obtener las condiciones climáticas, considere el lugar y la época del año. ¿Por qué decimos esto? Simplemente porque dependiendo del sitio, las condiciones varían. Las condiciones a nivel de humedad, a nivel de temperatura media diaria, varían. O sea, no es lo mismo que tengas el local que te dé el sol aquí en Maracaibo, a que te dé el sol en Oriente o a que te dé el sol en los Andes. ¿Okay? Entonces, hay ciertas variantes, sobre todo con respecto a la temperatura exterior, la temperatura media exterior. Entonces, hay unas cartas. Ustedes pueden buscar en internet la carta de temperatura media del lugar que ustedes seleccionen. Por eso estoy dejando esa puerta abierta. Para obtener las condiciones que considere el lugar y la época del año. ¿Okay? Entonces yo voy a considerar que ese edificio, que ese local está, como estamos en Maracaibo, sería más fácil colocarlo en Maracaibo, pero bueno, no importa. Entonces ese local está en tal parte a mediados de año. Okay, entonces busco la temperatura que predomina a mediados de año. Y estamos hablando aquí en Maracaibo, estás hablando de 32, 34 grados, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esas condiciones. Por eso es que coloco allí, soporte sus consideraciones con las tablas correspondientes para completar la información del problema. Ustedes tienen que consultar ciertas tablas. Esas tablas les va a dar, sobre todo la temperatura ambiente, humedad, básicamente eso. Que no creo que necesiten otra cosa. Pero bueno, cualquier información que necesitan lo van a buscar de las tablas. Cualquier información que necesitan para completar lo que se les está dando, la van a buscar de las tablas. Aquí se la actividad se presentará en hoja blanca, computadora o manuscrito, en cuyo caso será bolígrafo. Documente todas las consideraciones a tomar. Cualquier cosa que a ustedes se les ocurra que se necesita para completar la información del problema, deben colocarlo y deben soportarlo también. Soportarlo con una respectiva tabla. Fíjense, en refrigeración hay muchísimas tablas, ¿no? Eso es increíble la cantidad de tablas que ustedes pueden conseguir. Pero tenemos que buscar las específicas para lo que estamos haciendo. Es decir, si ustedes supongamos que ustedes van a hacer un cuarto climatizado para guardar, no sé, verduras. Entonces, se necesita saber la cantidad que van a colocar y qué verduras van a colocar ustedes en ese cuarto. ¿Por qué? Porque no es lo mismo almacenar verduras a almacenar carne. Claro, me dicen, vamos a estar claros. Aquí ustedes ven una cava de cualquier almacén, o sea, ustedes entran en una cava y pueden tener papas, tomates, cebolla y 3 reses colgadas en esa cava. Eso no se debe hacer. ¿Que el dueño necesita hacerlo? Bueno, perfecto. Pero no, o sea, dentro de lo que nosotros tenemos que estipular está eso. Señores, estamos haciendo el cálculo para esto. Es igual que en el problema. En el problema te dicen que el promedio son 20 y pico personas, creo, ¿no? Sobre la coeficiente de transmisión. Se considera una ocupación media de 22 personas. Entonces ustedes hacen el cálculo para una ocupación media de 22 personas. Pero resulta que no son 22 personas, sino son 100 personas. Entonces, eso es culpa del ingeniero. No, no es culpa del ingeniero. Es culpa de quien le está dando la información al ingeniero. Es por eso que ustedes entran, por lo menos en salones de clase. Los salones de clase, por lo menos los del instituto, están calculados para 60 personas. 60 personas. Entonces, el ambiente es para 60 personas. Perdón, el cálculo se hizo para 60 personas que tuvieran
temperatura confortable hasta en horas del mediodía, por decir algo, que es el momento más caliente. Se hace el cálculo y se obtiene el equipo de refrigeración, el equipo de aire acondicionado, perdón, que necesito para ese ambiente. Ah, pero resulta que en la noche estaba lloviendo y hay 5 personas. Es lógico que van a sentir mucho más frío. ¿Por qué? Porque las condiciones del ambiente se calcularon para 60 personas y hay 5 personas. Esa diferencia de esas 55 personas es un calor, tanto un calor sensible como un calor latente. Y eso hace variar los resultados del cálculo. Entonces, son detallitos que en refrigeración hay que tener muy en cuenta. Y es por eso que cuando no se hacen los cálculos como debe hacerse, eh, las, eh, los encargados de determinar esto, lo que se apoyan es en factores de seguridad. Vamos a multiplicar esto por 2, vamos a multiplicar esto por 3 y así nos cubrimos la espalda. ¿Okay? No es el deber ser. Ojo, el deber ser es que ustedes lleguen al valor real. De allí aplican, evidentemente, un factor de seguridad que no debe ser 3, ni 4, ni 5, ni 6. Pero se aplica un factor de seguridad. ¿Por qué? Porque hay una serie de detallitos que no son significativos, pero cuando los juntan todos, suma algo. Entonces, ok, vamos a tomar en cuenta eso y multiplicamos esto por un factor de seguridad. Los factores de seguridad nunca son tan altos así como que a ustedes les dio que necesitaban un equipo de 5 toneladas, vamos a multiplicarlo por 2 y vamos a pedir un equipo de 10 toneladas. No son tan grandes así. Puede pasar, ojo, que esa extra limitación a nivel de los valores o a nivel de las capacidades de los equipos viene en función de la no existencia de un equipo intermedio, es decir, que a ustedes les da que necesitan 7 toneladas de refrigeración, por decir algo. Entonces, 7 toneladas de refrigeración. Entonces, para un solo equipo es difícil conseguirlo. Entonces, bueno, como no consigo el de 7, vamos a poner el de 10. ¿Por qué? Porque no vamos a poner 2 de 3 y 1 de 1, porque no es mucho más oneroso, mucho más costoso. Entonces, se juega muchas veces con eso, pero básicamente por la no existencia del equipo que nos dio en el cálculo. Pero hay que tener cuidado con eso. Entonces, esta actividad, resumido, tiene la parte teórica. En la parte teórica ustedes van a definir todas las partidas que necesitan para hacer el cálculo del problema. Entonces, una cosa compensa a la otra. Vuelvo y repito, no tienen que detallar. Fíjense que con las 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 partidas, póngale 10. Con 10 partidas que ustedes definan es suficiente. Y de allí determinar las condiciones del problema. Fíjense que el problema les está pidiendo carga térmica sensible efectiva y carga térmica latente. Sensible y latente. La carga térmica. No estamos pidiendo la potencia del equipo que se necesita para llegar a las condiciones de confort para este ambiente. ¿Ok? No se va a llegar hasta allá. No. Las cargas. Carga sensible, carga latente. ¿De dónde lo vamos a sacar? De la información que estamos colocando en la parte teórica. ¿Sí? Eso es lo que se pide en esta actividad. Esta actividad no es larga. Yo creo que es más larga la parte teórica que la parte de cálculo. Si consiguen una buena tabla, sería estupendo que consiguieran una buena tabla. Esta es la tabla que les voy a colocar para que la tengan como guía. ¿Okay? Tienen esta tabla, que es lo que van a calcular. Con esa tabla, inclusive, tienen la tabla, la llenan
con los valores, con los resultados que les está dando. Ustedes colocan, claro, la base de cálculo tiene que estar en el problema, ¿no? No es que por obra y gracia del Espíritu Santo salieron los valores y llenaron la tabla, no, no. O sea, yo tengo una base de cálculos y la base de cálculos. Normalmente cuando se trabaja es que los resultados están en una tabla resumen y la base de cálculos normalmente no aparece en la realidad. ¿Por qué? Porque normalmente las personas que cuando se hacen los proyectos, la persona dueña del proyecto no le interesa cómo lo calculaste, qué fue lo que calculaste, sino que ven los resultados en la tabla. En la tabla de resumen, yo veo los resultados. Ok, perfecto. ¿Qué es lo que necesito? No, necesitas un equipo de 10 toneladas. Ah, perfecto. ¿Por qué? Por esto y por esto y por esto, por esto. Y se le explica en función de la tabla. ¿Por qué? Porque a las personas, normalmente los dueños de los proyectos, vuelvo y repito, no les interesa que ustedes hayan hecho los cálculos de una u otra manera. Me interesa es el resultado. Como estamos en la fase de aprendizaje, debemos colocar la base de cálculos y debemos llenar la tabla. Y colocar la tabla y en la tabla colocamos todos los valores que conseguimos. No hay ningún problema. Pero, vuelvo y repito, estas tablas son de mucha ayuda, porque inclusive les van dando la secuencia de qué es lo que tengo que calcular. Yo tengo que calcular esto, tengo que calcular, tengo que llenar la tabla. Inclusive pueden eliminar las cosas que no son representativas del cálculo que están haciendo. Aquí, por lo menos en la tabla esta que le acabo de mostrar, aparecen las claraboyas. Nosotros no estamos hablando de claraboyas en el problema, por lo tanto, eso se elimina. Y cositas así por el estilo. Por eso es que se hace más sencillo. Y vuelvo y repito, van a determinar son las cargas latentes. La carga latente, la carga sensible, la carga latente. No es llegar hasta el cálculo del equipo, de la potencia. Eso lo vamos a hacer en la próxima oportunidad. Pero por ahorita vamos a dejarlo allí. Okay. Entonces se hace ese cálculo. Quisiera, en la medida de lo posible, tener cierta comunicación con ustedes por medio del Telegram, la mensajería de la plataforma. Inclusive quería saber si igual la misma propuesta que les hice en encuentros anteriores, si les conviene o no esta hora para hacer los encuentros Zoom. Si les conviene otra hora, buenas noches. Ok. Eso que acaba de pasar es un gato. Pero bueno, ¿qué vas a hacer? Si les conviene otra hora, otro día inclusive, ¿no? A mí me conviene los sábados en la tarde, los domingos en la tarde, los domingos en la mañana, ustedes me dicen. Por la mensajería de la plataforma, por el chat. Los martes por la mañana está abierto el chat de aire acondicionado. Pueden colocar allí también sus recomendaciones, cualquier duda. Si consideran necesario que se haga otro encuentro para la próxima semana, ustedes me avisan y lo hacemos, no hay ningún problema, para explicar ciertas cositas. Vuelvo y repito, el problema no es largo, no es complicado, pero tienen que detallar cada una de las cosas que están calculando. ¿Ok? Esto por esto, esto por esto, esto por esto. Hacen la suma, hay en el calor latente, hacen el calor sensible, y la suma de los dos te dan el calor. No pueden sumar el calor sensible y el calor latente. No. Y bueno. Entonces llegamos hasta aquí. Hay problemas con el internet. Entonces vamos a terminar este encuentro.